Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy tengo aquí la fortuna de estar con el maestro Rodrigo Sierra. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, gracias, maestro. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí vamos hoy a platicar acerca de muchas cosas, pero sobre todo acerca de la creación. ¿Qué es eso de la creación y demás? La verdad es que es un gusto compartir con ustedes esto. Pongan sus comentarios, ahí los estaremos respondiendo después, al final, seguramente. Pero bueno, vamos con lo primero, maestro. La creación, ¿qué es esto de crear, no? Pues yo creo que es un tema que da muchísimo, precisamente para la reflexión. Yo creo que nosotros, por supuesto, desde el punto de vista musical, podríamos hablar acerca de los procesos creativos, pero realmente qué es crear en cualquier ámbito, ¿no? Los ámbitos científicos que ahora nos competen tanto, en el ámbito artístico y en cualquier otro ámbito de la humanidad, pero por supuesto, en el ámbito musical, que es el que nos compete, yo creo que va de la mano de la técnica, va de la mano de la inventiva, va de la mano, por supuesto, y como siempre, del tiempo en el cual el compositor crea su propia obra y entonces podemos decir que la obra es hija de su tiempo. Maestro, seguramente y ustedes también lo han visto, se han llegado muchas personas contigo y dicen, pues tengo una nueva rola, ¿no? Sí, Tengo una nueva piececita, o generalmente en su casa todo el mundo tiene esto, ¿no? De que hoy me levanté en la regadera y tengo una pieza y creemos que esa pieza ya puede ser famosa porque a lo mejor es muy fácil de aprendernos, ¿no? De que a lo mejor la podemos chiflar. ¿Es así? pues la verdad es que podría o podría no ser. Todo el mundo hemos escuchado que una pieza es más o menos pegajosa y decimos también, bueno, en la industria musical, de la música, por ejemplo, pop o la música popular, ¿cómo es posible que surjan tantos y tantos temas y discos nuevos y artistas nuevos y tenemos un disco de una hora nueva de música y decimos, bueno, pero esto de verdad salió de la nada? ¿Se les ocurrió simplemente una mañana que se iluminaron y estaban tomándose el café y dijeron, ah, tengo en mi cabeza la pieza del momento, la rola del año? Y pues no necesariamente es así. Bueno, quizá a lo mejor de repente a alguno le ha Quizás sí. funcionado, ¿no? Pero en la mayoría de las veces el proceso parece que es otro, ¿no? Imaginemos, a ver, maestro, ¿qué tal que quisiéramos hacer un departamento en Tulum? ¿Qué tendríamos que pensar? Así Uy, de que, Dios mío. Yo creo que lo primero que cuando vas a edificar, pensar en qué tipo de piso, qué tipo de suelo, si es rocoso, si es más bien arenoso, qué tipo de profundidad necesitas, todo ese tipo, los cimientos, lo primero. lo primero, ¿no? Es decir, ¿qué casa quieres, ¿no? ¿Qué departamento Exactamente. quieres? Por ejemplo, si quisieras un departamento así con una gran vista, así como este gran teatro. Estamos aquí en Palco, por cierto, aquí en esta sala de cámara maravillosa. Le agradecemos mucho, Palco, que nos preste estas instalaciones. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer nuestra casa que tenga un piano blanco y que tenga 20 metros de construcción, etcétera, la imaginación es lo primero, ¿no crees? O Sí, sea, claro, por supuesto. entonces creo que es lo que de repente a veces, cuando ahí estamos en casa, por supuesto tenemos una idea, pero a veces la pregunta del millón es, ¿qué es nuevo y qué no es nuevo? Porque a lo mejor, por ejemplo, hoy en la mañana se me ocurrió una pieza. Por Iba así, ejemplo. pero ya la había compuesto Beethoven. Pero bueno, entonces decir, seguramente nos pasa, ¿no? Que de repente lo que escuchamos nos trae otros recuerdos. Entonces la imaginación nos lleva a algo, ¿no? Sí, por supuesto. Definitivamente el proceso creativo siempre va de la mano de la experiencia de quien crea. Yo tenía un maestro muy querido en Ciudad de México que decía que ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya todo se ha escrito. Y podríamos pensar que sí. No sé si ustedes reconozcan un tema famosísimo que dice "Tarararirarirararira". Pues sí, todo el mundo podría decir, por supuesto, es el tema de la novena, del cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Bueno, queridos amigos, ese motivo aparece en una obra previa de Mozart, en el Misericordias Domini, que es una obra que se escribió muchos años antes. ¿La habrá escuchado Beethoven? ¿La conocía? ¿Es algo que la gente silbaba en la calle? Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí es cierto es que lo que se va construyendo siempre se construye sobre lo que ya existía previamente. Sí, como que nos da una idea y como que robamos, así decían alguien, ¿no? Sí, Decía, ¿quién decía? Stravinsky, ¿no? Que decía que las composiciones, siempre se tomaban prestadas a los compositores exacto. que no eran buenos, pero cuando eras un genio te robabas la Sí, idea del otro, ¿no? claro. No, el mismo Bach perfeccionó esto que se le llamaba el arte de la parodia. O sea, ellos tomaban música de ellos mismos y la refriteaban. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Johann Sebastian Bach, este maravilloso compositor alemán barroco, que tenía que escribir una cantata cada semana.
O sea, es una cantidad de música de verdad extraordinaria. Entonces, cuando tienes una carga de trabajo de esas dimensiones, pues vas tomando un poco de tu misma música, o en el caso específico de Bach, tomaba música de Vivaldi para hacer estas nuevas versiones de conciertos que originalmente podían ser, digamos, para 2 violines y hacerla para 2 clavecines, por ejemplo. Sí, ¿no? El escuchar tanta música, ya, como bien dices, puede ser como un refrito, pero siempre acomodado todo Por diferente, supuesto, funciona de otra manera, ¿no? Tenemos absolutamente. esta alberca maravillosa, a lo mejor, en este departamento, pero porque nos acordamos de otra, Sí, a lo claro. mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿hasta dónde está este lugar? Otra cosa que tenemos que hacer, además del terreno y esta construcción, como tú decías, los pilares, ¿dónde van a estar hechos? Pero necesitamos saber qué queremos, cuántos Exactamente. pisos queremos, ¿no? En la Exactamente. música sería como cuántos compases queremos, qué tan largo sea. Sí, definitivamente. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, como en una casa, de qué material la queremos, cuando hacemos una partitura es, bueno, quiero algo que sea cantado, quiero algo que sea nada más instrumental, va a ser para piano, va a ser para cuerdas y piano, para una orquesta completa. Lo primero que habrá que definir es quién la va a tocar. Y también, ok, ya tenemos la idea, ya sea que nosotros somos arquitectos o contratamos a otro para que nos haga Claro, el plan. Y la otra es, lo has dicho perfectamente, ¿cuánto queremos gastar o cuánto podemos gastar? Y exactamente. me refiero a la música, a lo mejor lo podemos comparar con la instrumentación. Es decir, si vamos a componer para 8 músicos, es muy diferente que para 80. Las Claro, texturas son diferentes, ¿no? Pero por ¿qué es una supuesto. textura en la música? Pues las texturas tienen que ver totalmente con los timbres, la mezcla de los timbres. Es decir, es muy distinto el timbre de una flauta, ya sea que es una flauta de madera o una flauta de metal, aunque también se les considera de madera, al timbre, por ejemplo, de un fagot, este instrumento que es de los más graves de las maderas, que lleva doble caña. Quizás ahora que estamos totalmente inmersos en la tecnología, pues también pensar en hacer música electroacústica. Y entonces, ¿qué tal que quiero violín, piano y medios electroacústicos? Entonces también es otro tipo de cosas que terminan por abonar tanto a la textura como a la tímbrica de la música. Pues es muy interesante, ¿no? De repente no vemos tanto eso, ¿no? Que los compositores hagan esta mezcla. Quizás que tenga que ver con presupuesto, a lo mejor, ¿no? Que en las Definitivamente. orquestas tendrías que tener un equipo de sonido Claro. diferente y la ubicación, es decir, el audio tendría que estar también puesto, como que se mete uno en más rollos, ¿no? Sí, Bueno, pues ya tienes la casa, ya tienes el proyecto tuyo, robado, o como sea, o copiado. Muy bien. Y ahora de repente, ¿para qué quieres esa casa? ¿Para ir a vacacionar exactamente. o la quieres para vender? ¿Cómo sería la música? Sí, claro. Por ejemplo, hace rato mencionábamos a Johann Sebastian Bach. ¿Para qué escribía Bach tanta música? Bueno, pues aparte de ser un estupendo compositor y de tener una inspiración prácticamente divina y de componer para Dios, porque él era un hombre muy creyente, también era un oficio. Él trabajaba para la iglesia, él era Kapellmeister y tenía que componer por oficio, por eso se le pagaba, es como un obrero, es de necesito que hagas esto cada mes o esto cada semana o esto cada determinado tiempo y cubrir con una cuota. Ahora, por ejemplo, en el caso de Ludwig van Beethoven, que es la partitura que tenemos aquí, la sexta de las 9 sinfonías que compuso el maestro completas, porque dejó por ahí un pedacito de la décima, pues podríamos pensar que respondían no tanto como al rigor de un patrón que le dijera, quiero que compongas esta sinfonía, que en algunos casos sí, pero realmente respondía más como a una inspiración y a una necesidad artística de expresión. Entonces sí, definitivamente depende muchísimo de por qué compongo. Puede ser que llegara como se dice de Wolfgang Amadeus Mozart, que le contrata a alguien para que compusiera el Requiem, una de las últimas obras, si no es que la última obra que compuso y dejó inconclusa. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Porque Mozart se la vivía en la pachanga y se lo había gastado todo y necesitaba bastante buena cantidad para seguir viviendo y pues dijo, sí, lo hago porque necesito el dinero. Entonces la casa, como dice el maestro, para vivir, para venderla, para ir de descanso, para retirarte si ya te vas a retirar del trabajo. Entonces también habría que pensar por qué se compone. Sí, lo comento todo esto y lo comentamos porque vamos a analizar hoy un pedazo del primer movimiento de la Sinfonía Sexta de Beethoven, llamada Pastoral.
que bueno, ya nos platicará Rodrigo más adelante, pero es muy interesante cuando estamos viendo una construcción, en este caso de un departamento, es decir, ¿dónde está la columna puesta? Esta parte está muy buena porque aquí me siento bien, en esta me siento muy constreñido, entonces aprendemos de los otros, ¿no? Eso es algo muy importante. Y ahora que decías del maestro Beethoven, dime una cosa, Rodrigo, es decir, es cierto que, por ejemplo, muchas personas piensan que de repente está el compositor y entonces está súper deprimido y entonces empieza a componer algo súper así triste y demás, y cuando está feliz, entonces compone el himno de la alegría. ¿Es así o no? No, yo creo que puede responder a varias situaciones de la vida y ser de cierta manera muy contrastantes. Por ejemplo, algunas de las últimas obras de Béla Bartók, este compositor húngaro que finalmente se retira en el siglo XX a vivir a Nueva York, que es donde falleció, en los momentos más amargos de su vida escribe algunas de las obras más brillantes, de las obras más maravillosas, más lúcidas, más alegres, quizás porque tenía todavía este afán interno por vivir, aun cuando su propio cuerpo ya no estaba en esas condiciones. Y hay veces en que puede ser que nos encontremos una obra súper funesta que no necesariamente correspondiera con un momento triste de la vida del autor. Por supuesto, sí sucede mucho en la obra de Tchaikovsky. Algunos de sus momentos más atribulados corresponden a algunas de sus obras más apasionadas, como es el caso de la Cuarta Sinfonía, ¿no? La sinfonía que le llaman del destino de Tchaikovsky, que es una obra tremenda y súper dramática y sí corresponde con un momento muy difícil en la vida de Tchaikovsky. Entonces puede ir relacionado, pero en la historia nos ha dicho que no siempre. Ahora hay muchas personas que dicen, no sé si lo has escuchado por ahí, que de repente si el compositor escribe muy romántico es porque le falta romance. Que sí, que no sé qué, pero al final cada quien compone diferente. Pero bueno, maestro, no sé qué te parece si vamos al piano mejor, ¿no? Sí, En lugar claro, de bla, vamos bla, a bla, sonar un poco. vamos al piano, vamos para allá. Bueno, pues seguimos y nos venimos aquí al piano, entonces a poner ejemplos, maestro, más reales de todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, comentarles que podemos inventar muchas cosas y, por ejemplo, vamos a tomar un ejercicio muy sencillo, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Tam, pa, pam, pam, pa. ¿Qué podríamos hacer para que esta frase fuera diferente? ¿Podríamos cambiar las duraciones de las notas? Por ejemplo, o podemos hacer, o, Claro, por y supuesto. sobre eso empezamos a tenerlo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer eso, podemos hacerlo al revés, ¿no? Ujú. Podemos aumentarle notas, Claro, ponerle notas de paso. podemos hacerlo cromático, que lo vamos a Exacto. ver más Sí, adelante claro. en la obra. Podemos hacer una infinidad de cosas en el tema. Por ejemplo, vamos hablando de una sola nota. Ahora estamos hablando de muchas, quizás es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal que hiciéramos una nota nada más? Por ejemplo, un sol, ¿no? Entonces empezamos a hacer el sol y sigo tocando sol. Sigo con el sol. Y sobre eso Claro. podríamos hacer algo, sigue la misma nota, pero fíjense cómo en la parte de abajo la armonía hace que cambiemos. Y en base a eso podríamos inventar cualquier cosa, ¿no? Y es el Por mismo, es supuesto. la misma secuencia que hemos hecho, pero en lugar de hacer solo el sol sobre este tema, que fue una nota, empezamos a inventar algo. ¿Qué se Claro. te ocurre, maestro? Una sola nota. Mira, por A ver, ejemplo, cámbiale. no sé si ahora mismo lo tocaré. Tercer movimiento de la quinta de Beethoven. Sobre una sola nota. O el ejemplo con el que empezaste, maestro, que fue lo primero que me vino a la cabeza, que hiciste tres notas.
el cuarto movimiento de la misma sinfonía. Pareciera que entonces la música hay veces en que puede hacerse con elementos muy sencillos. Muchos de los temas de la música clásica, históricamente, por supuesto, por ejemplo, la música de Haydn o la música de Mozart, podrían construirla en 3 temas. Con 3 notitas hacían el tema de la obra, del concierto, de la sinfonía, de la obertura. Entonces, muchas veces podríamos pensar que la composición y el proceso creativo se nutre precisamente de todos los elementos de los cuales habíamos hablado anteriormente. El propósito, las dimensiones de la obra, ¿va a ser el primer movimiento de una sinfonía o va a ser la obertura de mi ópera o va a ser el primer movimiento de una sonata, de un trío, de un concierto solista? ¿Para qué instrumentos está escrito? ¿En qué tonalidad? Puede ser do mayor, puede ser mi menor, puede ser fa sostenido mayor y cualquiera de todas las notas que en el sistema bien temperado tenemos. Entonces hay varios elementos a considerar en el proceso de qué quiero yo hacer. Con esas notas, Beethoven podía parir una sinfonía completita. Y es interesante, si ustedes se fijan, cómo estas notas, estamos aquí, ya saben, así de que sigue. Y ahora tú. Sí, podemos hacer todo un movimiento, pero ahora se me hace muy interesante, a lo mejor, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero quisiera remarcarlo. Cada tonalidad tiene una función, tú lo has dicho, ¿no? Hay varias tonalidades como colores. Entonces tenemos un color más oscuro, más claro y demás. Y en esas tonalidades tenemos funciones armónicas. Cada nota es curioso, pero no vale lo mismo. Es decir, vamos a una escala de do mayor. Tenemos esta escala. En esta escala, en este universo, en este mundo, do es el jefe. Es el jefe de aquí. Y siempre regresamos a este lugar. Es correcto. Cada función tiene una. Entonces, por ejemplo, si hacemos un acorde abajo sostenido, el do nos da esta presencia, pero ¿qué tal que lo cambiemos? Nos da una tristeza con esperanza. ¿O qué tal que lo cambiemos completamente y que sea mucho más triste, ¿no? Sí, claro. O podemos hacer... Tenemos muchas formas de hacerlo, los compositores son especialistas en esto. Entonces, esto es importante ahora explicar un poquito, porque un pedal que podemos tener aquí todo el tiempo nos puede dar una idea de cosas que van a pasar adelante, ¿no? Cuando estamos repitiendo mucho un pedal, ¿qué sucede con el oyente, maestro? Podríamos casi que, si fueran las circunstancias propicias, generar un estado casi de trance. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las gaitas sonar, estos instrumentos de origen europeo, una bolsa que originalmente solía ser de piel de cordero y le ponían varias pipas o no sé cómo se les llaman, perdónenme, pero hay algunas que tienen una nota pedal y entonces se infla y ¡pum! Y se queda y sobre eso empieza a tocar las notas que sí se pueden pulsar aquí en los orificios que tienen en nota de estas pipas que utilizan, pero se queda puesto este pedal largo. Y entonces sería interesante que cada uno de ustedes experimentara eso y nos dijera qué es lo que sienten cuando hay una nota pedal que no cambia. Y sobre eso está sonando toda la música, pero hay como un suelo que no cambia. Y a eso voy, por ejemplo, con una nota pedal. Tenemos un do, por ejemplo. Cuando en el piano tocamos un do, se escucha los armónicos famosos y se oye un... y se oye otro. Y así. Entonces, una misma nota nos da otros colores. Y con eso juegan un poco también los compositores haciendo chocar la nota real con el armónico. Es decir, si en un armónico de do se oye un sol, por ejemplo, un mi después, y si yo toco un mi bemol, entonces me va a doler un poquito porque las ondas chocan, ¿no? Esto tiene que ver con esta escala, pero hay muchas escalas. Por ejemplo, tenemos esta escala que empieza en re para que sea más sencillo y todas las notas son blancas. Y podríamos hacer música parecida a lo que decía el maestro. Y ya nos lleva como a un mundo, ¿no? Podemos hacer una escala de puros tonos.
Entonces, Pitufina, salva, Pitufo. Tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Claro. O tenemos, cada una de ellas nos da algo, ¿no? Pero lo decimos todo esto porque realmente la genialidad de los compositores, en este caso de la obra que vamos a ver, justamente como todo esto que hemos mencionado, qué es lo que queremos, qué departamento queremos, cómo lo queremos adornar, Exactamente. es lo que realmente importa en un compositor. Es decir, cuántas ideas geniales surgen si yo ya sé qué voy a hacer. Por ejemplo, estamos en Do mayor. Normalmente nuestro oído diría, pero ¿qué tal que hago? Entonces Claro. mi oído tiene un shock y dice, ¿pero qué está pasando? Sí. ¿No? No concluye, no regresa a casa. Exacto. Entonces nos mantiene listos. Entonces, sin más, vamos a analizar un poquito algo de esto. Le voy a pedir al maestro si me ayuda tocando el inicio del segundo movimiento. Solo el inicio. Les recordamos, estamos hablando de la sexta sinfonía de Ludwig van Beethoven, la llamada Pastoral, que tiene, pues algunos reconocen 4 movimientos, otros reconocen 5. Ok, hasta ahí. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos cuando estamos estudiando esta partitura es, el tema de la melodía está en la mano derecha. No sé si lo puedes tocar, maestro, en el último. Tarara. Y entonces viene algo de lo que hablamos. ¿Por qué no empieza la melodía justo en el para pa pa pam pa pa? ¿Por qué desperdicia una nota, maestro? Es decir, Bien podríamos pensar. Fíjate que para responder específicamente en este movimiento de la sinfonía, tendríamos que ir antes que a las notas, a lo primerito que escribió Ludwig van Beethoven. Dice Szene am Bach, que en alemán significa escena en el riachuelo o en el río. Andante molto moto, es decir, andante con mucho movimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué demonios pone Beethoven un título a una obra que no tiene ni letra, que no necesariamente está relacionada como con algún momento específico o con alguna pintura o con alguna otra cosa que pudiera darnos mayor pista? ahora, fíjense, también es muy interesante saber justo lo que hicimos aquí, el ejercicio que hicimos de una sola nota. Tiene una sola nota nada más este movimiento. Sí, y sobre ahí va a ser todo. Si, do, re, do, sí, sí. Solo que él sí es Beethoven y no nosotros. Entonces hizo toda una aventura maravillosa. Solo quería que vieran esto, que entonces cuando empieza la melodía, es que ya nos había dado una pista de que el sí va a ser lo importante. Y sobre ese sí va a empezar a hacer toda su filigrana, como a manera de taladrar roca. Claro. Pero es súper bonito y súper interesante. Entonces, bueno, sin más, vamos ahora sí al primer movimiento de esta sinfonía. ¿Qué es lo primero que nos encontramos, maestro, cuando abrimos la partitura? Ay, la dedicatoria. Esto va un poquito de la mano de lo que platicábamos hace rato. Lo primero que aparece en la partitura es que está dedicada a su altísimo, a su Alteza Serenísima, Monseñor el Príncipe Lobkowitz, Duque de Raudnitz, y a su excelencia el señor Conte de Razumovsky. Por supuesto, todos estos nombres suenan sumamente rimbombantes. Tenemos un príncipe y tenemos un conde, que son prácticamente de los rangos más altos que existen en la nobleza. Entonces, como comentábamos, ¿por qué se las dedica a estas personas? Bueno, porque ser músico, cuando no existían las instituciones o los gobiernos como ahora, era bastante más complicado. Y entonces necesitabas un mecenas. Y estas personas podían dedicar gran parte de sus recursos económicos a apadrinar a gente tan maravillosa como este señor. O sea, dices como si este video lo hubiéramos empezado diciendo gracias a Popan, gracias Palco, ¿no? Son nuestros sponsors, ¿no? Tal Algo cual. así, ¿no? Este video está dedicado a estas grandes instituciones. O sea, es el gran anuncio, ¿no? O sea, empezamos por quién lo pagó, lo pagaron estos señores. Sí, y lo pones al principio, no se te vaya a olvidar Si después. no vaya haciendo, porque... Muy bien. ¿Cómo empieza la obra, maestro? Después, tenemos
en las cuerdas graves. Esta es una sinfonía escrita para sección completa de cuerdas, que son violines, violas, violonchelos y contrabajos. También llevan algunas maderas, llevan 2 flautas, lleva 2 oboes, estos instrumentos más o menos de este largo, que llevan doble caña de madera, lleva clarinete, que son instrumentos de madera de una sola caña, y llevan fagotes, que también mencionábamos anteriormente. Y llevan 2 metales, llevan 2 cornos. Originalmente eran cornos naturales en fa, eso también podríamos comentarlo eventualmente. La obra empieza con un pedal en la cuerda grave que hace así. Y ahí se queda puesto. Sobre eso, Beethoven escribe el tema principal. Con eso empieza la sinfonía. ¿Podrías tocar el puro tema para que nos quede más claro por el audio, que a veces no es tan claro? Claro. Y lo puedes tocar ahora mucho más lento. Tenemos como una frase muy clara, ¿verdad? Claro. Que cualquier persona dice, bueno, aquí termina una frase, ya nos está diciendo algo. Y justo lo que hablabas de la gaita, ¿no? Tenemos este sonido, cuartas o quintas de repente suelen usarse, depende de la inversión. Y tenemos este sonido campirano, ¿no? Exactamente. Sí. Uno de los elementos principales que podríamos encontrar en la música popular, tanto en México como en Europa, son muy pocos cambios armónicos, es decir, hay pocos acordes. Podríamos hablar de este, de este, de este, de este, de este y regresar. Pero si nada más utilizáramos este y este y este y este y este, si acaso este y este, inmediatamente remite a algo un poquito más arcaico, un poquito más sencillo, y eso, por supuesto, es la música popular. La sinfonía se llama pastoral, porque quiere hacer precisamente un retrato de la vida en el campo, de la vida de estas personas que viven en las comunidades rurales. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar que con algo tan elemental como una quinta en fa? Oye, maestro, pero yo quiero interrumpirte aquí en algo. Cuando se hizo ¿cómo se llama? Se estrenó esta obra, el concierto fue una cosa Bárbara. Inolvidable. Cuéntanos, maestro. O sea, la verdad es que yo cada que lo pienso digo, no puede ser. Fíjate que yo siempre juro a todos mis maestros antecesores que voy a memorizar el programa completo. Se tocó todo. O sea, ya nada más faltó que pusieran las sinfonías de Brahms, que por supuesto no existían, ¿no? Fue la quinta. Fue la quinta. Esta, el concierto número 4. Creo que el cuarto concierto para piano. Sí. Algunas de las arias de Fidelio. Fidelio, sí. Y unos números de la Misa Solemni, si no me equivoco. De la cantata. O de la Sí, cantata. algo así, ¿no? Pero bueno, o sea, 4 horas. Concierto kilométrico. 4 horas. Concierto kilométrico. O sea, imagínate, o sea, bueno, obviamente no había internet, no había televisión ni nada, y de repente, bueno, esto me hace acordar cuando se hizo el Mesías de Händel, Sí, claro. también, ¿no? Que cuando se compuso el Mesías de Händel y era el estreno, le dijeron a las personas que por favor llegaran temprano, que no llevaran tanta ropa, etcétera, un evento súper exclusivo, Sí, claro. en lo que ahora es un hotel, pero realmente eran obras de horas, o sea, Sí. era el evento social, ¿no? Eran de verdad obras muy largas y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no tocaron un día unas y otro día otras? Si nos ponemos a pensar, queridos amigos, ¿cuánto cuesta una orquesta? Yo creo que dirías, no, pues mejor todos en un solo día, porque si los juntas 2 días, 3 días, 4 días, todo eso multiplícalo por lo que cuesta tener una orquesta. Y eso sí es un tema también bien importante. Hace rato mencionaba mi querido amigo Vladimir, bueno, ¿cuánto dinero tenemos? Voy a escribir para 2 personas, para 3, para 60. Todo eso también tiene mucho que ver en el momento en el que uno decide qué va a escribir, por qué y para cuántas personas lo va a escribir. Entonces, en el momento en el que se estrena esta maravilla de obra, pues yo creo que han de haber dicho, júntate estos músicos, vamos a tener 5 ensayos, 6 ensayos más lo que cobra el director, porque aquí mi querido amigo no me dejará mentir, los directores a veces son cobrones, y hagamos un solo concierto.
Y vamos a tener a estos grandes señores como Lobkowitz y el conde de Razumovsky, que pues van a ayudarnos a pagar un poco de todo esto porque es bastante costoso. O sea, como quien dice, le dijimos, ahí está el carrito. Todo el día. Exacto, sí. Date porque nada más lo tienes hoy. Pero lo digo porque es interesante que después de este pues, programa tan largo, de repente empecemos en esta calma, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos adelante, maestro. Ya hicimos ¿cómo se llama? El primer movimiento, digo, el primer temita. Adelante. Fíjate, hablando específicamente de esta pequeña célula que tocamos, quisiera que sacáramos un elemento que eventualmente vamos a estar escuchando de manera muy repetitiva. Si recuerdan, toqué. Beethoven va a tomar este pedacito nada más. Y después, si vamos un poquito más adelante, son como estas metamorfosis de las que hemos hablado, ¿no? Tenemos un temita y este tema lo despedazamos en 50 partes y nos sirve, que es lo que ahora ustedes seguramente cuando van al cine, de repente es importante porque tiene estos temas y de repente serían como motivos musicales, ¿no? De repente ya saben, cuando sale claro. Alguien, la Pantera Rosa, ¿no? Siempre sale chirín, chichín, tenemos este temita que luego Puccini fue el que lo puso realmente en lo alto. No, claro, yo creo que el gran precursor de eso fue Wagner, el famosísimo leitmotiv, y es muy claro, por ejemplo, como dice mi querido maestro, en las Guerras de las Galaxias. Sale Darth Vader y está pim, pam, pam, param. Ya sea que lo toquen completo o nada más se sugiera por detrás. Y ese es el leitmotiv, el motivo que lidera. Y aquí es muy interesante porque a la hora que estamos partiendo esto, nos damos cuenta de que, por ejemplo, Beethoven, su trabajo era completamente a lo mejor distinto que otros, porque en sus partituras hay como miles tachones, rayaduras. Claro, sí. Es decir, buscaba el lugar que fuera casi natural, casi como si le hablara Dios, digamos. Definitivamente. Entonces, cortando estos pedazos, utilizando el poquito o grande tema, vamos a partirlo y vamos a modificar partes. Así es. Entonces, de lo que está hablando el maestro Vladimir precisamente es del tratamiento temático de la música. Cómo a partir de pocos elementos, que pueden ser el germen de la sinfonía, podemos construir todo un movimiento. Por ejemplo, poquito más adelante, después del comienzo, escucharemos un pasaje que dice: si recordamos, por supuesto, ya lo habíamos escuchado en otra manera. Nada más que puesto hacia arriba y hacia abajo, pero son estas mismas células, estos mismos germen. Que son como espejos, ¿no? De Exactamente. repente, ¿no? Tenemos la figurita, como dicen por ahí, la mona vestida de seda. Aquí sí cambia, ¿no? Sí. Aquí sí cambia muchísimo. Entonces, si sube, pues ahora baja. Exactamente. Y de repente también tenemos obviamente en la música, esta forma sonata de esta sinfonía, que bueno, no es el tema hoy. Saber lo que tenemos esta gran forma, ¿no? Claro, yo creo que podríamos mencionar de manera muy rápida, porque dirían, bueno, ¿forma sonata? ¿Y eso es como una forma de rábano, una forma de pera o qué es una forma sonata? La forma sonata realmente es algo que se puede simplificar, digamos, en 3 bloques importantes. El primero, como a manera de una obra de teatro, donde se exponen los personajes, donde se exponen los temas de lo que va a tratar el movimiento. La segunda parte se llama el desarrollo. Tal cual como lo dice su nombre, es el tratamiento más interesante del movimiento, de los temas. Cómo los hila, cómo los concatena, cómo los pasa. Precisamente como decíamos hace rato, puede hacerlo en fa, ahora lo voy a hacer en do, ahora lo voy a hacer en mi bemol. Y cómo cambia el color de cada uno. Inclusive, no habíamos mencionado, pero también en los compositores del siglo XX podríamos encontrar la bitonalidad. Y después del desarrollo viene la reexposición, que es donde está el desenlace de los problemas que se pudieron haber dado en el desarrollo. Y entonces, a manera de película o de obra de teatro, es una manera bastante sencilla de entender, a grosso modo, lo que es la forma sonata. Es como tener personajes, ¿no? Tenemos un personaje bueno, que a mí me encantaría, no sé si lo puedas tocar de vuelta al principio, sí, y que la cámara pueda ver la partitura que tenemos ahí, en esta parte, simplemente para que sea mucho más sencillo en esta partecita,
que puedan ver el tema y luego nos vamos a esta parte que nos dices para exactamente que sea mucho más visual. Tenemos aquí el inicio, que está en los primeros violines, tercer compás entra en los segundos violines, con el pedal del que hablábamos, que hacen violas y violonchelos. Y vamos a la otra parte, la parte que es como lenta, que está tomada de esto mismo que decías tú hace ratito. Hace rato mencionamos... Por ejemplo, tenemos este pasaje que tiene ese mismo germen de 2 notas cortas, 2 notas más larguitas. Y lo repite varias veces. Lo que va haciendo es que pide Beethoven que sea más fuerte, más fuerte, más fuerte, alcanza un punto climático y vuelve otra vez a recogerse. Pero entonces lo interesante no es que Beethoven escriba. ¿Y aquí qué con esto? Bueno, si hacemos... Ay, perdón. Podríamos entonces hablar de que a través de la dinámica y de la densidad da esta sensación de que es algo que viene de lejos, nos pasa por enfrente y lo vemos cómo se aleja. Otra de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta tanto en la música como en la arquitectura, que fue el primer ejemplo al cual nosotros hilamos en la charla, es la espacialidad. El espacio va a dictar gran parte de las dimensiones, de las densidades, de las texturas, de las proporciones. Entonces, si yo tengo un terreno de 100 metros cuadrados, pues no puedo hacer un castillo medieval, ¿no? Pero sí puedo hacer esta otra cosa. Entonces, si yo tengo esta orquesta y la tengo este tema que puedo desarrollar de esta manera, puedo generar espacialidad y hacer esta idea como si fuera Dolby Surround, pero pues estamos hablando de inicios del siglo XIX. Ahora, lo interesante luego de la música es que podemos tener varios temas o varios personajes que hablan al mismo tiempo y que se van transmutando, ¿no? Sería como encuentra a Wally, de repente cuando estamos escuchando. Lo digo porque de repente cuando estás como público y no conoces la sinfonía dices, bueno, ¿y ahora qué voy a escuchar? Exactamente. Bueno, justamente se trata de eso, de encontrar estas partes nuevas, esto que se repite y cómo lo va hilando, y a veces el compositor puede hacer todo un manifiesto filosófico con eso, pero bueno, tampoco es la charla de hoy. Seguimos haciendo algunos ejemplos. Sí, claro. Poquito más adelante, en esta parte intermedia, que es lo que les digo que se llama desarrollo, escuchamos uno de los elementos con los que empieza la sinfonía, que Beethoven repite y repite y repite. Por supuesto, lo que hace es que va pasando ese mismo motivo de los primeros violines a los segundos violines, que geográficamente se encuentran en otro lugar en la orquesta. Entonces, uno, cuando está en una sala de conciertos y escucha esto, pareciera que pudiera ver cómo el sonido se va desplazando por la tierra. Y entonces no nada más está en un solo lugar, sino que el sonido se mueve, el sonido se desplaza, casi como si fuera un viento muy sutil sobre los campos, que podemos ver cómo toda la hierba se mueve. ¿Qué tal? Salió poeta el maestro. Salió bonito y ni lo pensé. Ahora, esto es muy importante esto que dices, porque ya antes has hablado del movimiento, ¿no? Claro. Entonces, Beethoven nos lleva con esta parte el movimiento. ¿Cómo se llama esta sinfonía? ¿Cómo le decimos? ¿Cuál, pastoral, perdón? ¿no? Sí, la pastoral, es claro. decir, realmente tiene este movimiento, ¿no? Y ahora voy a una parte, te voy a interrumpir aquí Sí, con claro. una parte importante que es acerca de los acentos en la música. Claro. Por ejemplo, ¿qué tal que iniciáramos alguno de estos pasajes? Pam, 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 ta, tan, 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 pam. ¿Qué pasaría? Le damos en la torre a toda la forma de la que hemos hablado, ¿no? Entonces, a la hora que están tocando o que ustedes están dirigiendo y le quieren pedir a sus chicos, piensen en estas grandes formas, ¿no? Claro. Grandes ideas y no podríamos hacer pam 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 si estamos machacando, por supuesto, golpeando cada una, ¿no? Por Entonces, supuesto. esto nos da una idea de hacia dónde tiene que ir incluso la mano. Sí, por supuesto, por supuesto. Estos grandes bloques, muy importante, a partir de células pequeñitas es que se va construyendo el tejido completo. Tal cual si hiciéramos la analogía biológica, a partir de pequeñas células, de pequeñas moléculas, es que vamos generando estos tejidos grandes. Ahora, algo muy interesante que sucede en el desarrollo es cómo toma Beethoven todo este gran bloque y lo mueve a otra cosa.
Por ejemplo, entonces podríamos decir, realmente no está pasando nada. O sea, toma esta cosa y la muta. Pero podría ser, esa es una cosa, la verdad es que eso depende de la oreja y de la idea musical sonora que cada quien pueda tener. A mí me parece que está antecediendo a una cosa que hoy nos es absolutamente normal, que es el cine. Beethoven pone la cámara en un paraje, amplía, mueve la luz, juega un poco y de pronto toma la cámara y hace esto. Enfoca otro paraje del mismo paisaje, pero es otra cosa. Y entonces pareciera que es lo mismo y no. Y entonces toma todo este gran pasaje y ahora lo que va a hacer es moverlo a otra tonalidad. Entonces podríamos haber estado. Y va cambiando en estos grandes bloques para jugar con el color. Que lo mencionamos al principio, o sea, recuerdan que mencionábamos que en esta escala de do mayor, cada una tenía su función, pero fíjate cómo pasa en la música, que a mí me encanta eso, ¿no? Un do mayor, por ejemplo, el do es el central y es el que vale, ¿no? Pero si nos vamos a otra escala, por ejemplo, una escala de fa sostenido, entonces el fa sostenido es el que vale y el do ya no vale tanto. Exactamente. Entonces vamos a otro universo, a otro mundo. Eso es muy interesante porque es como si nosotros, y eso es como algo raro, ¿no? Que voy a explicar. De repente estamos en un lugar y sentimos que no valemos nada, ¿no? Sí. Somos el sí, por ejemplo. En una escala de do somos el sí. Y no valemos nada con respecto a do. Pero si nos mueven de universo o nos llevamos a otro lugar, somos el rey. No sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. Entonces, lo que hace Beethoven aquí, a mí me encanta. Yo más que cine, como bien decías, cada quien lo piensa, para mí es como que nos vamos a otro universo. Totalmente. Y entonces, lo que parecía aquí tan sencillo, en otro universo se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto. No, y es muy interesante y también muy bella la imagen que propones. Precisamente como esta misma cosa, o como si estuviéramos mirando el mismo objeto, pero lo giramos y entonces la luz le refracta de otra manera. Y ahora podemos hacer esto, y ahora podemos hacer esto, y es como se ve desde todos los ángulos, como si viéramos este paisaje desde otros ángulos. Y eso es precisamente lo que logra Beethoven a través del cambio de los bloques armónicos. Es como si de repente estuviéramos aquí, y luego, bueno, yo ya dije del departamento en Tulum, y de repente, bueno, nos cambian la escenografía y estamos en el mar, ¿no? Exactamente, O sea, sí. wow. Mágicamente ya estamos en París o no sé. Se lleva a otro lugar, pero somos los mismos. Exactamente. O sea, los mismos güeyes aquí, o sea, al final de cuentas, nosotros no cambiamos, cambió el entorno. Y es lo que pasa con la música. Exactamente. Y es muy importante saber que a partir de la orquestación, es decir, a partir de la disposición de los instrumentos en la orquesta, es que también podemos lograr mayores, menores intensidades y densidades. Y eso, por supuesto, también es un recurso expresivo. Entonces eso es algo bien importante, de lo cual se valen los compositores para generar estas cosas expresivas. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. Ah, bueno, es que uno puede seguir aquí, hable Sí, y hable. claro, Seguimos adelante entonces. Bien, si quieres, sí. Fíjense, hay algo, aprovechando, quiero hacer el comercial, tenemos un Fazioli, es un piano italiano, que la verdad es que hay muy pocos en México. Hay uno en la Casa de la Cultura Italiana en Ciudad de México y hay uno maravilloso aquí, que es de los muy poquitos que hay. Es verdaderamente como tener un Ferrari, o sea, estamos tocando un Ferrari. Hay una cosa que a mí me gusta mostrar acerca de los armónicos que hablábamos anteriormente y que eso, por supuesto, no es un invento de la humanidad, eso es un fenómeno físico que existe, o sea, son puras vibraciones. Si ustedes observan, el mecanismo del piano podría parecer muy elemental, pero lo diré para que no quede por sentado. Yo pulso y suena, yo quito el dedo y deja de sonar, porque tiene un apagador. Si yo pulso el pedal, se queda sonando. Pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Lo que quiero demostrar es cómo vibran los armónicos de una cuerda por pura empatía física. Si yo libero este do de aquí, que es una cuerda bastante grave, sin que suene,
y toco el do central, recuerden, voy a quitar el dedo y no va a estar sonando esto, va a estar sonando otra cosa. Es pura empatía de armónicos. Ahora, si hacemos el mismo experimento con una nota que esté lejana en la cadena de armónicos de esta, como por ejemplo un do sostenido, verán que no vibra igual. Prácticamente no vibra. La otra nota que mencionaba mi querido maestro, la quinta, que es la segunda de las notas en la cadena de armónicos. Suena bastante menos que la tónica, pero suena. A partir de eso es que también se construyó el sistema tonal y eso es bien importante. Estamos hablando como si estuviéramos en una fiesta, ¿no? Estamos Sí. en una fiesta y entonces te llega Dominic, que es el do, Exactamente. y se lleva muy bien con Sol, ¿no? Y también se Su lleva cuatito. y también se lleva muy bien con Fátima, o sea, con Fa. Pero si llega esta Fátima un poquito borracha, o sea, Fa sostenido, ya no se lleva bien con Do. Es decir, Exactamente. entonces estamos hablando de estas empatías que tú decías en cada nota, ¿no? Exactamente. Y a partir de la riqueza de las vibraciones, que es algo que por supuesto se sabe desde antes de Cristo, los matemáticos griegos ya sabían acerca de estas vibraciones, precisamente creo que es Pitágoras, ¿no? El que establece Así la, es. la escala, es que se puede explorar y se puede sobre todo explotar la riqueza de una orquesta, porque a partir de la empatía de los armónicos o de los instrumentos que están sonando juntos, se puede generar mayor luz o se puede generar mayor oscuridad. Y eso también es bien interesante. Y que si lo trasladamos al terreno de la arquitectura, bueno, ¿qué pasa si yo pongo madera con concreto? ¿Qué pasa si ese concreto está pulido? ¿Qué pasa si ese concreto tiene texturas? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo combinan? ¿Qué tipo de acero voy a utilizar? Quiero generar un espacio cálido, un espacio frío, quiero que tenga más vidrio, quiero que sea más oscuro, quiero que tenga más luz. Entonces, todos los materiales que se utilizan para construir tanto una catedral como para una sinfonía van a determinar su color, su dimensión y su densidad y su intensidad. Muy bien, pues vamos concluyendo con esto. Claro. Y para sacar conclusiones acerca de todo esto que hemos hablado hoy, obviamente no podemos tocar toda la sinfonía porque entonces aquí estaríamos hablando de que estamos igual 4 horas explicando cada pasaje, pero sí para nosotros es importante pues compartir sobre todo cómo vemos así tal cual y cómo también escuchamos la música. Así es, mi querido maestro. Pues como mencionábamos, esta sinfonía retrata varios momentos de la vida pastoral. El primer movimiento habla precisamente de la gente que vive en el campo. El segundo movimiento es una escena en el río. Después viene este otro momento que es un scherzo, que son esas personas trabajando. Después viene una tormenta fabulosa, fabulosa, el momento de la tormenta donde se desata un vendaval y nadie sabe qué está pasando y todo el mundo corre a guarecerse. Y el último movimiento, que es una cosa verdaderamente maravillosa, dice, es el agradecimiento de la gente después de la tormenta. Es decir, sobrevivimos, todo el mundo sigue aquí, vayan a ver si fulanito sigue vivo, todo el mundo sigue. Y viene este bellísimo momento de gratitud en donde Beethoven escribe, otra vez con esta música que pareciera que no se mueve armónicamente. Y con 3 acordes hace todo un movimiento. Es una maravilla. Bueno, podemos poner ahora nosotros, digamos, en nuestra vida, tal cual, digo, no nos podemos ir tan lejos, no hay tormenta, pero tenemos una enfermedad aquí, el COVID, Así y es. a lo mejor si lo pensamos desde este punto de vista, imagínate tú que realmente podríamos convertirlo, ¿no? Tal cual, antes de la pandemia, Así. durante la pandemia, cuando estamos luchando con la vacuna y cuando llegamos a este gran momento, y si lo pensamos así, van a tener
por supuesto, otra imagen y otra cosa les va a llegar a su corazón. Por supuesto. Una cosa muy importante en el arte es que todas las obras, estas grandes obras, tanto en la pintura, en la escultura, la pintura y la música, las obras trascienden su tiempo. Sí son hijas de su tiempo, como dijimos en un momento, pero son obras que eventualmente se vuelven atemporales. Yo creo que pasarán siglos y siglos y esperamos de todo corazón que estas obras sigan estando en el gusto de la gente, que siga existiendo la Mona Lisa, que siga existiendo el David de Miguel Ángel, que no se destruyan y que las próximas generaciones de verdad puedan seguir maravillándose ante la belleza de estas cosas, que no son propias nada más de un tiempo, sino que se vuelven atemporales. Son cosas que cobran sentidos nuevos. Yo creo que la Odisea, la Ilíada, la Comedia de Dante son obras que no pertenecen nada más al momento en el que se escribieron, sino que siempre pueden volver a cobrar un sentido en el tiempo en el que se esté viviendo. Y entonces, como dice muy bien el maestro, esta obra podría reflejarnos la batalla que estamos librando actualmente a nivel mundial y cómo podríamos encontrar la calma, ya sea dentro de la misma batalla o al final de ella. Muy bien, les digo que hoy viene el maestro como poeta. Muy bien, maestro. Bueno, pues a mí me gustaría nada más terminar. Vamos a sentarnos, pero les dejo aquí el temita. Tonalidades. ¿Por qué escribió en esta tonalidad y no en otra? Vamos ahora entonces a sentarnos para finalizar y concluir. Bueno, pues aquí estamos ya sentaditos con la magia de la tecnología. Rápidamente nos venimos para aquí. Ya fuimos a desayunar y todo. Sí, claro. No, bueno, pues aprendimos muchas cosas hoy. Gracias, Rodrigo. Gracias, maestro. Cómo hacer estas estructuras, o bueno, no aprendimos a hacerlas, pero aprendimos a verlas, ¿no? Y a escucharlas. Exactamente. O sea, cómo podemos tener nuestro departamento, cómo podemos escuchar una sinfonía, qué cosas tenemos que escuchar. Claro. Y también ahí voy a otro lugar, es decir, muchas personas me preguntan cuándo es una orquesta buena y cuándo es una orquesta mala. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Naturalmente, ahora es un poco complicado poder vivir esto en vivo, pero sabemos que eventualmente todo esto pasará y tendremos el gran gusto de poder escuchar esta música nuevamente en una sala de conciertos. Es muy importante por el momento escuchar la mayor música posible, si quieren, a través de sus diferentes plataformas, ya sea con video o de la otra plataforma de la cual pueden escuchar hasta 80 millones de canciones, y escuchen versiones distintas. Yo creo que de las 9 sinfonías de Beethoven hay no sé cuántas miles de versiones diferentes, afortunadamente. Escojan cuál les gusta, qué tiempo les gusta, cuál es un poquito más rápida, cuál es un poquito más lenta. Por supuesto, la calidad de la grabación, y muchas veces también tendremos que estar de acuerdo en que si hace una grabación que se hizo en 1960, pues definitivamente no va a sonar igual que una que se hizo en 2010 o 2020. Pero sí los invitamos a que escuchen música y ustedes solitos vayan decidiendo qué artista les gusta más, qué grabación, qué disco, qué sello les gusta más que otro. Sí, y bueno, también hablábamos un poquito acerca de la tonalidad, ¿no? Que nos quedamos con esa pregunta, es decir, ¿por qué escribió en esta tonalidad y no en otra? Pueden ser varios aspectos, ¿no? Puede ser también, hablábamos antes del corte, que podría ser, por supuesto, por los instrumentos. Hay ciertos instrumentos que están afinados en ciertas escalas y de repente eran difíciles de transportar antes de esta época, por supuesto. Pero en este caso, con Beethoven, ¿qué crees que haya pasado? Pues se dice por ahí que no es que Beethoven lo supiera, o quizás sí, que la tierra vibra en fa. Si hablamos de qué es una nota, cuáles son las notas y por qué son, obviamente todos son frecuencias. A nivel físico, todos son frecuencias. Si uno pulsa un do, ese do se traduce en una frecuencia matemática. Un fa se traduce en otra. Son frecuencias distintas, son vibraciones. Y algunas personas dicen que en una frecuencia muy baja, pero que si pudiéramos determinar en qué nota vibra la tierra, podrían decir que vibra en fa. Hay otra obra que es hermana de esta, que es la Sonata Pastoral, que es la quinta sonata para violín y piano también de Beethoven, y curiosamente también está escrita en fa. Pues, claro, estamos inventando aquí, es decir, porque hace poquito vi un programa de esto de sobrenatural, sí, no sé claro. y entonces el cuate está así, y me voy a mover un poquito, y entonces empieza así de que estoy escuchando sonidos sobrenaturales. Sí, claro. Y luego se viene al piano, y luego toca así un la,
de piano y dice, es un re. Entonces, what? ¿Qué está pasando aquí? Sí, O sea, tan sobrenatural que, sí, claro. bueno, a lo mejor era un re de un corno, Sí, ¿no? claro, por Es supuesto. decir, Sí, era transpuesto. va cambiando, pero lo digo por bueno, me acordé primero Sí, de esto, claro. pero también porque no es lo mismo en nuestra época, hablando de tiempo, es decir, vivimos más rápido y es como en el auto, tú vas súper rápido y no sabes que vas tan rápido, entonces cuando de repente escuchas una grabación, la ves de fuera que si estás en la orquesta o si estás en el público. Y la otra también es que la tonalidad es distinto. De hecho, hay un programa muy interesante ahora que he bajado hace poco, donde está la novena sinfonía con 4 directores diferentes. Ah, mira. Y puedes ponerlo, si lo quieres con Bernstein, pues ya está con Bernstein. Pero te lo pone exactamente en el mismo tiempo y ves que hay unas que incluso están casi medio tono abajo, ¿no? Que eso es Wow, muy sí. importante, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. en la época no teníamos esta tonalidad de Claro, ahora, ¿no? Las orquestas cada vez afinan más altas. Yo es creo que cierto. tiene que ver por llegar al público, por ser más brillantes, no sé qué piensas. Claro, no, tiene que ver también con la naturaleza de los instrumentos. Por supuesto, las cuerdas de hoy, las cuerdas, los violines, los chelos, las violas son cuerdas de metal. Se han hecho con ya aleaciones diferentes. Cada vez tratan de perfeccionar más las casas que hacen cuerdas, de hacer mejores aleaciones para tener un sonido mucho más brillante. Las cuerdas anteriormente solían hacerse de tripas de animales. Entonces eran unos colores totalmente distintos, que tenían un color bastante más pastoso, pero por supuesto, por la naturaleza misma de la cuerda, no resistía tanta presión como una cuerda moderna. Entonces se tenía que afinar, digamos, a una frecuencia menor. Hoy día casi siempre se afina como en 440 Hz, 440, que le llaman el La 440. Pero hace no mucho tiempo, inclusive antes de la década de los 40 del siglo XX, se afinaba en 435, es decir, una afinación bastante más baja, y sobre todo si escuchamos algunas de las grabaciones de música francesa por orquestas francesas, suele ser un poquito más bajo como para generar más pastoso. Así que eso tiene muchísimo que ver la naturaleza de los instrumentos. Y tiene mucho que ver con cómo componen ahora, ¿no? Es Así decir, es. no es igual medio tono y pregúntenle a todos los cantantes si le Oh, suben sí, medio tono o ustedes pruébenlo en la regadera, ¿no? sí, Que cantas una canción y luego la subes tantito o pasa mucho cuando las personas están cantando y de repente ya no suben, no quieren subir, no alcanzan, le bajan. Entonces, pero bueno, exactamente. en fin. Oye, Rodrigo, pues ha sido un De placer verdad. estar contigo aquí Igualmente, muchas gracias, maestro. aprendiendo con todos ustedes. Estamos en vivo nosotros en Facebook. Este programa lo hemos grabado un poquito antes para que no tuviéramos interferencia de, ya saben, de que se nos cayó la conexión, de que Claro. esto y que el otro, y que podríamos disfrutar mucho más. Le agradezco mucho a la gente de Palco por dejarnos estar aquí, por supuesto a Cultura Zapopan, y pues no sé. Pues muchísimas gracias iba a decir, por sintonizarnos. Pues sí, ¿no? Siempre vamos a las referencias que tenemos ya en mente. Muchas gracias por escucharnos, gracias por sumarse a esta propuesta digital de contenidos en estos momentos complicados. Por supuesto, cuídense mucho, por favor, respeten todas las medidas sanitarias para que cada vez falte menos para que volvamos a vernos. Bueno, pues ya está, estamos aquí entonces en vivo, les estamos respondiendo como les han dado cuenta y pues nada, pues un gusto y y no sé si volvamos a hacer un programa así o no, pero ya está. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un placer. Zapopan.